Cuando me diga que esto está iniciando la grabación, voy a compartirles el PPT. ¿Ya? Ahí empezó. Aquí estamos. Creo que quedamos por aquí. Se ve a pantalla completa, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Súper. Ya. Por aquí quedamos, creo. Sí, ahí. En esa imagen que nos mostraba una clasificación o una separación de los ácidos grasos, ¿cierto? Ácidos grasos que eran saturados porque no tenían dobles enlaces y estaban los ácidos grasos insaturados que tenían dobles enlaces. Y ahí aparecen distintos tipos de ácidos grasos insaturados. Y estábamos viendo, porque alguien me preguntó por ahí que salía una W, que estaban los omega 3, 6, 9, y ahí me pasé un poco, como que avancé, pero quedamos aquí. Y a partir de aquí vamos a retomar. ¿Ya? Esto es simplemente una tabla que les muestra cuáles son, o ejemplos, digamos, de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Ácido graso saturado, el mirístico, palmítico, esteárico, lignocérico, perdón. Yo no me los sé los nombres, así que no pregunto cosas como esta. No me interesa porque al final es muy memorístico esto. Uno lo encuentra en los libros. ¿Ya? Lo que sí me interesa es que entiendan claramente cuál es la diferencia entre un ácido graso saturado e insaturado. El saturado, como está en la imagen arriba, no tiene dobles enlaces en sus colas hidrocarbonadas. En cambio, el insaturado sí tiene dobles enlaces en sus colas. Pueden ser 1, 2, 3. ¿Ya? Aquí el ejemplo Profesora, de la imagen es 1. ¿Sí? ¿en el insaturado igual pueden ser triples enlaces o solo habla de doble enlace? Es raro lo del triple enlace, porque en general en las colas hidrocarbonadas hay hidrógenos. Ujú. El carbono está asociado a hidrógenos, entonces son dobles enlaces. ¿Ya? Ah, ok. Gracias. De nada. También habrán escuchado, porque aparece, y nadie me preguntó, esto de los ácidos grasos trans. También nos hablan de los ácidos grasos trans, de que hay que evitarlos, qué sé yo. ¿Y por qué? El argumento es el mismo, y ustedes van a darse cuenta aquí de eso. Están los ácidos grasos cis y los ácidos grasos trans. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un ácido graso tiene un doble enlace, hay dos disposiciones eh, de este doble enlace entre los carbonos. Cuando el ácido graso tiene un doble enlace cis, ¿qué es lo que ocurre? Se llama así, digamos, cuando este doble enlace carbono-carbono, que en este doble enlace quedan dispuestos los hidrógenos hacia el mismo lado. Si se dan cuenta acá, este hidrógeno y el del otro carbono quedaron hacia el mismo lado. Y eso genera un quiebre más profundo, un quiebre, digamos, en la cola. Y esta cola queda mucho más desordenada. Y en el caso de un ácido graso trans, si se dan cuenta, aquí está el doble enlace carbono-carbono, pero los hidrógenos quedan en lados opuestos. Y eso hace que esta cola de ácido graso no quede tan desordenada, no se quiebre tanto. Por lo tanto, la consecuencia es la misma que cuando tenemos un ácido graso saturado o insaturado. Es mejor consumir grasas que tengan ácidos grasos cis, porque estas colas van a estar más desordenadas, porque estas grasas son más saludables, porque están en estado líquido y no sólido, porque tienen este desorden en sus colas que permite que a temperatura ambiente
estén en estado líquido y que su punto de fusión sea más bajo. O sea, que estén en estado líquido a temperaturas, o sea, si aumenta la temperatura, se vuelven líquidas rápidamente, ¿ya? Pero lo importante aquí es la disposición de los hidrógenos en el doble enlace. Y eso hace la diferencia entre un enlace, un ácido graso, perdón, cis o trans. En el cis, los hidrógenos de estos dos carbonos están en el mismo lado, quedan ubicados uno al lado del otro, y en el caso del ácido graso trans, quedan ubicados en lados opuestos. Y eso hace que la disposición de la cola sea distinta. En el ácido graso trans, esta cola va a ser más ordenada, y en el caso del ácido graso cis, esta cola va a ser más desordenada. Y eso es lo que se ve acá en las imágenes. Si ustedes ven, arriba hay un ácido graso saturado, que tiene su cola muy ordenada. Pero más abajo hay dos ácidos grasos cis. Y el solo hecho de tener un enlace cis, fíjense el quiebre que genera en el ácido graso, en la cola. O sea, en realidad hay un cambio evidente entre el saturado y el insaturado, y el cis sobre todo genera un quiebre muy importante. Fíjense en el que sigue, que tiene 3 enlaces cis, dobles enlaces cis. Incluso la cola del ácido graso uno ve y pareciera que se enrosca, ¿cierto? O sea, se quiebra muchas veces y de manera muy pronunciada. En cambio, en la última imagen hay un doble enlace, pero es trans, y en realidad no cambió nada respecto al ácido graso saturado. Sigue esta cola muy ordenada, ¿ya? Entonces esa es la consecuencia de que el ácido graso tenga el dobles enlaces cis o dobles enlaces trans. Es otra imagen de lo mismo, Profe, otro ejemplo, ¿sí? es como que quedan más desordenados nomás. Claro, la cola se desordena, la cola tiene quiebres. Esta Ok. cola empieza a cambiar y no queda lineal. Y para Y eso, diferenciarlo solo hay que verlo, o sea, porque el trans es como el que queda como más desordenado, si no me equivoco, ¿o no? ¿el trans quedará más desordenado según esa imagen que estoy mostrando? O sea, perdón, el cis. Sí. Tú dices, ¿cómo me doy cuenta de que estoy frente a un ácido graso cis o trans? Ajá, eso. Bueno, los químicos y los bioquímicos han estudiado los distintos ácidos grasos de las grasas. Entonces, ellos ya saben que estas son las estructuras. Por lo tanto, cuando uno busca los ácidos grasos, te va a decir en la información que tiene tantos enlaces cis o trans. Entonces, ya hay clasificaciones de cuáles son esos ácidos grasos cis, y uno entiende que esos ácidos grasos cis tienen más quiebres. Ahora, si tú quieres ir al detalle, tendrías que buscar cada uno y ver cuántos dobles enlaces cis tiene, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo ahora, son ejemplos. Pero hay listas en donde ya se sabe cuáles son los cis y cuáles son los trans, ¿ya? Y como tú dices, es por esta razón, ¿ya? Por la cantidad de dobles enlaces y cómo estas colas se van quebrando. Como les decía yo, la cantidad de dobles enlaces que un ácido graso tenga en sus colas va a hacer que baje la temperatura a la cual ese ácido graso se puede fundir. Va a ser más fácil fundirlo porque se necesita menos temperatura para fundirlo. Porque como estos ácidos grasos no hay uno solo, hay varios, y al tener dobles enlaces, estos dobles enlaces hacen que esté esta estructura más desordenada. Y al estar más desordenada, está más desunida. Entonces, cuando se pone temperatura a estas grasas o estos ácidos grasos, rápidamente se separan y se degradan y quedan en estado líquido, ¿ya? Vamos a volver a esto cuando veamos membrana plasmática.
Es muy importante que recuerden esto, sobre todo lo que les estoy diciendo de la temperatura, cuando veamos la membrana plasmática, ¿ya? Ahí les voy a hacer una pregunta. Y si ustedes estudiaron, van a contestarle, van a llegar a la respuesta muy fácil, ¿ya? Si ustedes estudiaron este contenido. Y ayer quedamos aquí, como que fui y volví, porque alguien me preguntó por esto de la W, por esto de los omega. Lo cierto es que el omega es una nomenclatura que se usa. Es una manera, es un sistema de nombrar a estos ácidos grasos que tienen dobles enlaces en sus colas, ¿ya? Entonces, la W representa el sistema que se usa de nomenclatura. Y principalmente lo que a mí me interesa aquí, que en el fondo recordar, es que este sistema, y particularmente cuando aparecen esto del W3, W6 y W9, tiene que ver con dónde se sitúa el primer doble enlace en esta cola. En el sistema W se cuenta desde el 1 hasta el carbono que tenga, digamos, pero en el lado opuesto, como al final de la cola, no en la cabeza. Recuerden que el ácido graso tiene una cabeza, fíjense acá en la imagen, tiene una cabeza eh, carbonada, o sea, de carboxílico, tiene un alcohol ahí y tiene una cola. En el sistema omega se cuenta desde la cola, desde la cola que tiene el primer carbono, ese sería el 1, y así se va contando la cantidad de carbonos hasta llegar al lugar donde está el primer doble enlace. Y como se dan cuenta en el ejemplo, ese primer doble enlace es en el carbono 9. Entonces, por eso es un omega 9, ¿ya? Y los omega 3 es porque tiene el primer doble enlace en el carbono 3 y el omega 6 es porque tiene el primer doble enlace en el carbono 6, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero todos, como les decía ayer, son ácidos grasos poliinsaturados, tienen muchos dobles enlaces. Y esta es simplemente una manera de nombrarlos, ¿ya? Ahora, luego que estudiamos y que ustedes ya conocen la estructura principal y básica que conforma en su mayoría a los lípidos, nosotros no podemos decir, por ejemplo, que en los lípidos hay un monómero. Recién yo les pregunté cuál era el monómero de los carbohidratos. Y una compañera de ustedes me dijo los monosacáridos. Perfecto. En el caso de los lípidos no podemos decir eso. No podemos decir que hay un monómero que está presente siempre en la estructura de los lípidos. Los ácidos grasos están presentes, pero solo en los lípidos saponificables, ¿se acuerdan? De esta tabla que les presenté, solo esos lípidos tienen como estructura base los ácidos grasos. Pero hay otros lípidos que no tienen el ácido graso. Y por esa razón, en el caso de los lípidos no hay un monómero. ¿Y por qué se agrupan en este gran grupo, digamos, valga la redundancia, de los lípidos? Porque son hidrofóbicos. Esa es la principal razón de por qué todo esto que yo les estoy contando están en este grupo de los lípidos, ¿ya? Dicho esto, y ya vimos esta estructura base Profe, de una los... consulta. ¿Sí? ¿Qué dijo de los saponificables? Ah, ya, mira, voy a volver porque a lo mejor no se acuerdan. Cuando yo empecé a hablar de lípidos ayer, yo les mostré este cuadro, que era un mapa conceptual, que era una de las muchas clasificaciones que se podían hacer a los lípidos. Y en este caso, la clasificación era en lípidos saponificables e insaponificables. Los saponificables eran aquellos lípidos que tenían en su estructura ácidos grasos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Vamos acá. Vimos, eso se divide en lípidos simples y complejos, los que tienen ácido graso en su estructura.
Y yo les he hablado todo el rato de ácido graso, pero ahora vamos a ver cuáles son estos lípidos que tienen ácido graso, ¿ya? Todavía no hago esta clasificación, todavía no les cuento nada sobre este grupo, solo he estado hablando de ácidos grasos, que es la estructura base de los lípidos saponificables, ¿ya? Vuelvo ahora. Dentro de los lípidos que tienen ácido graso están las grasas o triglicéridos o acilglicéridos o triacilglicéridos. Los pueden encontrar con muchos nombres. ¿Y qué son los famosos triglicéridos que nosotros también, bueno, a ustedes no, pero cuando ustedes lleguen a mi edad, va a empezar a importar los triglicéridos? ¿Por qué? Porque uno cuando empieza a cumplir años, empieza a acumular esta grasa, no la gasta como la gastan ustedes, porque ustedes saben que las grasas son energía a largo plazo y estas grasas se agrupan en nuestro cuerpo, se pueden agrupar y formar triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos entonces? Los triglicéridos son tres, se les llama triglicéridos a la unión de tres ácidos grasos. Fíjense acá que hay tres colas y esas tres colas son tres ácidos grasos, lo que está arriba, más unidas a un grupo glicerol. ¿Ya? Esta imagen de la derecha es lo mismo. Tres ácidos grasos unidos a un grupo glicerol por un tipo de enlace que se llama enlace éster. Esta estructura de triglicéridos es la manera en la que se almacenan las grasas en nuestro cuerpo. Se almacenan en forma de triglicéridos. Y acá están imágenes de donde podemos encontrar esos triglicéridos, ¿ya? En las grasas de las carnes, en las grasas de los vegetales también, ¿ya? Ahora, alguno me dirá, pero ¿y el almidón y el glucógeno? Bueno, eh, el almidón y el glucógeno son energía, tienen función de reserva, pero a corto plazo. En el caso de los animales, tenemos el glucógeno, que es lo que primero utilizamos, y las grasas, estos triglicéridos, son almacenamiento de energía, reserva de energía a largo plazo. Por eso, cuando a nosotros nos ponen a dieta, y uno empieza el lunes, porque siempre la dieta empieza los lunes, terminan el martes, cuando uno empieza una dieta, ¿qué es lo que a uno le quitan? Los carbohidratos. Pero ¿por qué a uno le baja la cantidad de carbohidratos? No coma pan, no coma papa, no coma arroz. Porque si a ti te quitan los carbohidratos, entonces el cuerpo empieza a utilizar esta otra energía que tiene almacenada, que son las grasas, y que no es lo primero que usa. Y por lo tanto lo va almacenando y ahí uno lo va almacenando en el rollito, ¿ya? Y como te quitan los carbohidratos, entonces ahora el cuerpo tiene que usar otro tipo de grasas para tener energía. Y empieza a usar las grasas, empieza a usar los triglicéridos, ¿ya? Por lo tanto, los lípidos tienen, o una de sus principales, no, en realidad no es una de sus principales funciones. Una de sus funciones es energía, pero tiene otras también, ¿ya? Pero es energía a largo plazo. Otro tipo de lípidos saponificables, es decir, lípidos que tienen su estructura ácido graso, son las ceras. Las ceras son químicamente similares a las grasas en su estructura, pero tienen una particularidad, que son altamente saturadas. Sus colas son muy ordenadas. Y eso es lo que está acá en la imagen. Acá tenemos los ácidos grasos de una cera y ven que las colas son perfectas, que casi no hay cambios y que es muy lineal. Y eso
permite que estas ceras sean sólidas a temperatura ambiente, porque como están unidas, están muy ordenadas, esto hace que sea más difícil fusionarlas. ¿Qué quiere decir que sea más difícil? Que se necesita una mayor temperatura para fusionarlas. Profesora, ¿Sí? que esas son como las velas, ¿cierto? Sí, exactamente. Ah, ya. Ya, y pero Que en la las, cera también, cera así como esa de piso, ¿o no? también. Lo que Ah, pasa es ya. que hay algunas que están hechas, que son artificiales, ¿ya? Pero yo les estoy hablando de las ceras que hay en la naturaleza, pero el principio es el mismo, ¿ya? Hay muchas cosas que estaban en la naturaleza que ahora se hacen artificialmente, ¿ya? Seguramente la cera de piso está hecha artificialmente, ¿ya? Pero dentro de las ceras que existen en la naturaleza, por ejemplo, están las ceras que están en las hojas de las plantas. Ustedes cuando llueve muchas veces van a ver una hoja y van a ver que la gota de lluvia no se absorbe, sino que resbala por la hoja, ¿cierto? Y que esas hojas son muchas veces, no siempre, pero muchas veces son brillantes, ¿ya? Y eso es por la cera que tienen las hojas de las plantas, ¿ya? Y también en animales. En animales eh, hay pelos que son encerados y que justamente tienen funciones impermeabilizantes también para que no entre el agua en estos cuerpos de estos animales. Las plumas, si ustedes ven plumas y ponen agua en una pluma, esta gota de agua también va a correr, va a resbalar y no se va a absorber, ¿ya? Y también, bueno, el ejemplo más conocido en la naturaleza es el de la miel, el de la cera de los panales de abeja, ¿ya? Cuando ustedes tienen una miel en estado sólido, quiere decir que tiene cera, ¿ya? Y acá está la imagen de cómo está formada una cera, cómo es la estructura de una cera. La cera está formada por un ácido graso, una cola hidrocarbonada, pero a esa cola hidrocarbonada se le une un alcohol, un grupo alcohol de cadena larga, ¿ya? Entonces, una cera está compuesta por ácido graso y alcohol, ¿ya? Y acá está la fusión, la reacción del ácido graso con el alcohol para formar la cera. Un ejemplo. El enlace que une el ácido graso con el alcohol es un enlace éster. El mismo enlace que une a los triglicéridos, ¿ya? Entonces ya hemos visto tipos de lípidos, triglicéridos y ceras. Y ambos tienen ácido graso en su estructura. Esto simplemente es una lista que en el fondo engloba las diferencias que hay entre los aceites, las grasas y las ceras. Los aceites, que es lo que vimos al principio cuando vimos ácido graso, están a temperatura ambiente, en estado líquido, están presentes en semillas y en frutos y tienen ácidos grasos insaturados, colas insaturadas, ¿ya? Y su función es de reserva. Las grasas están sólidas a temperatura ambiente, están presentes en animales, también en algunos vegetales, pero principalmente en animales, y sus ácidos grasos son saturados, no tienen dobles enlaces. Y su función también es de energía, pero también de protección o mantención de la temperatura corporal. Y las ceras tienen esta función de impermeabilizante y son similares a las grasas porque son muy saturadas, no tienen dobles enlaces y están en estado sólido. Esto era como una especie de resumen de lo que ya hemos visto. Y aquí vamos ahora o yo les voy a mostrar un lípido famosísimo y que vamos a volver a ver cuando veamos membrana, que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, como ustedes seguramente vieron en el colegio, es un tipo de lípido que está formado por dos colas hidrocarbonadas, que están acá,
y una cabeza. Y esa cabeza está formada por un glicerol, y además de este glicerol hay un grupo fosfato. Ahí está equivocado este dibujo, debo decirlo. Aquí, donde dice C, debería haber una P, porque es un grupo fosfato. Ya. No me di cuenta del error y no cambié la imagen. Y un grupo R que puede ir variando, ¿ya? Porque hay distintos fosfolípidos, ¿ya? Dependiendo de este grupo R. Pero lo importante en este momento es que ustedes sepan que los fosfolípidos son un tipo de lípido que tiene esta estructura. Tiene dos colas hidrocarbonadas y una cabeza que está conformada por un grupo glicerol, un grupo fosfato y un grupo R. Esta cabeza es polar, que significa eso, que es hidrofílica. Y sus colas son no polares o apolares. ¿Qué significa eso? Que sus colas son hidrofóbicas. Y estas colas, fíjense en el ejemplo, pueden ser saturadas o insaturadas. Ahí hay otra imagen que muestra lo mismo. Las dos colas hidrocarbonadas, el grupo glicerol, el fosfato ahora sí bien, porque hay una P, y un grupo R, que en este caso es el grupo colina. Y este grupo R va variando y eso hace que los fosfolípidos sean distintos, que haya una variedad de fosfolípidos. Y aquí yo les muestro en esta imagen los fosfolípidos más comunes en una membrana celular, con los que más se van a encontrar. Y si vemos las estructuras de estos 4 fosfolípidos, vamos a ver que hay una parte que es igual. Todos tienen ácidos grasos, colas, todos tienen un grupo glicerol, ahí, todos tienen un grupo fosfato, y la diferencia está acá arriba. Este grupo R es distinto en cada caso, y eso hace que el fosfolípido sea distinto, y que tengan distintos nombres. Entonces, hay fosfatidiletanolamina, hay otro que se llama fosfatidilserina porque tiene un grupo serina, el fosfatidiletoanolamina tiene un grupo etanolamina, el fosfatidilcolina tiene un grupo colina y la esfingomielina tiene una mielina, esfingomielina. ¿Ya? Profe, Uh-huh. los fosfolípidos son bipolares. Eso había dicho, ¿cierto? ¿No? Mira, el concepto correcto, vamos a volver a esto cuando veamos membrana, pero el concepto es anfipático, que es algo que les pregunté en la prueba de diagnóstico. El concepto no es bipolar. O, sí, también podría ser, pero el más correcto es anfipático porque tiene un lado polar y tiene un lado apolar. ¿Ya? También van a encontrarlo como bipolar, ¿ya? Es correcto, pero yo no uso mucho ese término, yo uso el de anfipático, pero bipolar también está correcto, ¿sí? Profesora, ¿es Ah, amfipático o es anfipático? a ver, es lo mismo que antipático, pero cambian la T por una F. Ah, ya, gracias. Anfipático, con F. Pero después vamos a volver a eso, ¿ya? Lo voy a pasar cuando veamos membrana. Y ahí les doy el nombre y o si no, más ratito les escribo en el chat. Porque ahora no tengo acceso al chat. ¿Dónde están estos fosfolípidos? Bueno, los fosfolípidos ya no hay una función energética, no hay una función impermeabilizante, sino que tienen una función estructural. Los fosfolípidos constituyen membranas. Si ustedes ven este ejemplo, esta imagen, acá tenemos un fosfolípido solo, pero cuando están agrupados forman membranas de distinto tipo.
pueden formar una membrana que es la estructura más básica y más fácil, más sencilla, digamos. No más fácil, más sencilla que forman es una micela. Se unen muchos fosfolípidos y cuando están en un medio, cuando están en el agua, como sus colas son hidrofóbicas, esconden sus colas y exponen sus cabezas. Y eso hace que formen esta estructura micelar. Forman una micela para proteger las colas y exponen solo las cabezas. ¿Qué ocurre ahora si en los fosfolípidos hay agua afuera y hay agua en otra parte interna? Entonces, ahí forma una estructura que se llama liposoma, que es una doble membrana muy sencilla, exponiendo nuevamente las cabezas al agua y protegiendo las colas. Y ya en las células constituyen una estructura un poquito más compleja, que son las membranas plasmáticas. Dobles membranas, también protegiendo sus colas, en la parte externa y en la parte interna disponen las cabezas y la parte interna dejan las colas protegidas. ¿Ya? Aquí justamente hay un ejemplo o un esquema de cómo se vería una membrana fosfolipídica, formada por una doble membrana, por dos membranas que exponen estos fosfolípidos sus cabezas hacia el agua, tanto fuera como dentro de la célula. Este año, esta membrana plasmática y estos fosfolípidos se volvieron muy, muy famosos por este personaje, este virus un poco esquivo, que ha causado tantos problemas a nivel mundial, que es el coronavirus. Y ahí ustedes pueden ver un ejemplo claro de por qué es importante conocer este tipo de temas, o sea, a todo nivel, digamos. No solamente para ustedes como biotecnólogos, sino que para poder entender cómo, por ejemplo, poder destruir la membrana del coronavirus, es importante conocer los fosfolípidos y es importante conocer las membranas. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus que tiene una membrana que contiene grasas y que contiene proteínas. Y la mejor manera de combatirlo es a través del lavado de manos, bueno, la mascarilla también, pero una de las formas en las cuales podemos destruir este virus es a través del jabón, del lavado de manos con jabón, y fíjense que el jabón está compuesto por fosfolípidos, ¿ya? Y por eso están acá estos fosfolípidos, que ya sabemos que tienen una cola hidrofóbica, una cabeza hidrofílica. ¿Y qué es lo que hace este jabón en este virus? El jabón destruye el virus, pero ¿cómo los destruye? Dice, aquí está, las colas hidrofóbicas del jabón se van a adherir a los lípidos o a las grasas que tiene la membrana de este virus, ¿ya? Porque son como de la misma familia, ¿cierto? Y abren este coronavirus. Y cuando logran abrirlo, ¿qué es lo que hacen? Forman esta estructura que yo les conté recién que se llama micela. Y engloban a estos restos de virus, a estos fragmentos de virus. Y de esa manera desintegran el virus, la membrana del virus, y lo desactivan, ¿ya? Entonces, imagínense que un contenido que alguno dirá, pues, en realidad, ¿para qué voy a querer saber sobre fosfolípidos y membranas? Bueno, para esto, digamos. Esta pandemia nos ha dado la oportunidad de darle la importancia que se necesita a la enseñanza de la ciencia, ¿ya? Importante que todos sepan para que podamos entender mejor. ¿Alguien me habló? Yo, ¿todo esto se ve en el microscopio? ¿No? O sea, en el microscopio de la universidad no lo va a ver, porque tiene muy poco aumento.
pero en los microscopios que tienen en los laboratorios de investigación sí. Se ven las membranas, se ve esto, ¿ya? Pero lamentablemente los microscopios de las universidades tienen microscopios que son para uso de pedagogía, de clase, y esos no son tan bacanes, ¿ya? Pero sí, se ven después el virus degradado. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llamaba la otra estructura? Porque estaba la bicapa, la micela y ¿cómo era la otra estructura? Liposoma. Liposoma. Ahí está. Vale, gracias. Tengo un vecino medio tecno que está haciendo una... Disculpen la música de fondo, que no es la mejor. Yo escucho una música tecno muy No se mal. escucha nada. Ya, bacán. Ok, entonces teníamos los triglicéridos, las ceras, los fosfolípidos, y ahora les voy a mostrar un grupo que es parecido a los fosfolípidos, pero que tiene una pequeña diferencia, que son los glucolípidos. Los glucolípidos son aquellos fosfolípidos que tienen en su cabeza grupos de algún azúcar, digamos. Están compuestos por colas hidrocarbonadas, tienen este glicerol y adosado en la cabeza tienen un azúcar. Cuando hay un ácido graso que tiene un azúcar en su cabeza, se denomina glucolípido, ¿ya? Y en general, ¿dónde se encuentran estos glucolípidos? Se encuentran en las membranas plasmáticas de bacterias o en animales, ¿ya? Y vamos a volver a esto cuando veamos aparato de Golgi y retículo, porque vamos a ver cómo se forman estos glucolípidos en mayor detalle, ¿ya? Pero por el momento me interesa que sepan que los glucolípidos son aquellos lípidos que tienen azúcar adosado en su cabeza. Aquí están los ácidos grasos, la glicerina o glicerol y el grupo o el monosacárido. ¿Ya? Ya. Ok. Aquí necesito que me pongan atención porque esto es un poquito más enredado o podría ser un poquito más enredado para ustedes. Hay un grupo. ¿Alguien me quería decir algo? Yo. ¿No? Sí. Sí. ¿Podría repetir lo último que dijo de los monosacáridos? De los glucolípidos, por favor. Ya. Voy a ocupar esta imagen, que es la última, para repetir la idea. Los glucolípidos son aquellos lípidos que tienen en su cabeza un azúcar, un monosacárido. Los glucolípidos están constituidos por dos colas hidrocarbonadas y una cabeza que está compuesta por un grupo glicerol y un azúcar o un monosacárido, ¿ya? Y cuando hay un monosacárido o un azúcar adosado a los lípidos se le llama glucolípido, ¿ya? Gluco por glucosa, por azúcar, ¿ya? Ok. Gracias. De nada. Ya. Aquí yo les decía que quería un poquitito, o sea, quiero que me escuchen para que se entienda bien porque podrían enredarse, porque yo también me podría enredar, ¿ya? Hay un tipo de lípidos, estamos hablando todavía de este gran grupo de los lípidos saponificables que tienen ácidos grasos en su estructura, ¿ya? Hay un grupo que se llama esfingolípidos. ¿Por qué se llaman esfingolípidos? Y aquí voy a ir a esta estructura. Porque los esfingolípidos tienen en su estructura esfingosina, ¿ya? Pero ¿cómo es la estructura de este esfingolípido? Bien digo. Está constituido por un ácido graso que aquí está en un rectángulo verde
y por la esfingosina, que es todo lo que ustedes ven en café. El conjunto que conforma el ácido graso más la esfingosina tiene un nombre en bioquímica. Se llaman ceramidas. Entonces, cuando hay una estructura compuesta por un ácido graso y un grupo esfingosina, estamos frente a una ceramida. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, esta ceramida, y fíjense que también acá hay un grupo R. Entonces, la ceramida tiene un ácido graso, un grupo esfingosina y un grupo R. ¿Qué significa ese grupo R? Ya lo vimos en los fosfolípidos. El grupo R es un grupo que va a variar, que puede cambiar, que es distinto. Por lo tanto, en los esfingolípidos tenemos como base una ceramida, pero si a esta ceramida se le une una fosfocolina, entonces estamos hablando de un fosfoesfingolípido. ¿Ya? Pero si a esta ceramida en el grupo R se le une un azúcar o algunos azúcares, o sea, un monosacárido o un oligosacárido, estamos frente a un glucoesfingolípido. ¿Ya? De nuevo, si a una ceramida, que es toda esta estructura, está unido en el fondo un lípido, como la fosfocolina, otro lípido, otro grupo, se habla de fosfoesfingolípido, fosfo. Y si está unido un azúcar, se habla de glucosfingolípido. Ahora, lo que ustedes ven a la izquierda son tipos de fosfoesfingolípidos y tipos de glucoesfingolípidos, ¿ya? Son los nombres que se le dan como más comunes, digamos. Esta es la estructura. Profesora, Cuando ¿cuál yo era el tengo una... naranjo? ¿Ah? El naranjo era un ácido graso el de abajo y el de arriba, ¿cuál era? En la ¿Ah? ceramida. No, en la Esto, ceramida. ya, No, las... arriba, ah, arriba, arriba. Eso, eso, arriba, eso. arriba, arriba, arriba. Eso es. Esfingosina. Esfingosina, ya. Esfingosina. Gracias. Ya, entonces, de nuevo. El esfingolípido está compuesto por una unidad que se llama ceramida. Y la ceramida está compuesta por un ácido graso, una esfingosina y un grupo R que va variando. Cuando este grupo R es, por ejemplo, es una fosfocolina, se habla de fosfoesfingolípido. Y cuando es un azúcar, es glucoesfingolípido. ¿Ya? Cuando una ceramida se une a una fosfocolina, se habla de esfingomielinas. ¿Ya? Y cuando a una ceramida se le une solo un azúcar, se habla o se les llama cerebrósidos. Y cuando a una ceramida se le unen varios azúcares, se llaman gangliósidos. ¿Ya? Vuelvan a verlo, vuelvan a ver el video, revisen y si hay dudas de esto, lo vemos en la próxima clase, porque es un poco complejo, yo sé, porque es mucho nombre. ¿Ya? Profe, Pero, ¿sí? no entendí cuál sería la importancia de los esfingolípidos. Lo que pasa es que están, o sea, no dije nada respecto a eso, eh, pero hay distintos, o sea, se encuentran en las membranas igual y lo van a encontrar en el metabolismo de los seres vivos y particularmente en algunos tipos de células. Entonces, la importancia va a depender de dónde esté y de la función que cumpla, pero en general están también en membranas, ¿ya? Entonces la función es como estructural, al igual que los fosfolípidos. Lo que pasa es que son lípidos un poquitito más complejos en su estructura, pero
la función que pueden llegar a cumplir depende de dónde estén, de la célula en la cual estén, ¿ya? Por ejemplo, la esfingomielina se encuentra en las neuronas, en las membranas de las neuronas. Entonces, dependiendo de dónde esté, es la importancia que tienen o la función que cumplen, pero en general forman membranas igual, ¿ya? Eso es lo mismo, eran ejemplos de la estructura de cerebrócidos y gangliósidos, pero me importa más esto, ¿ya? Y acá está el del fosfofingolípido, es la misma estructura, ¿ya? Son solo imágenes de ejemplos de esto mismo. Ya. Todo lo que les mostré recién es lo que está dentro del grupo de los lípidos saponificables, o sea, los lípidos que tienen un ácido graso en su estructura. Lo que vamos a ver ahora, después del recreo, es esteroides, que son los lípidos que no tienen ácido graso en su estructura, que tienen formas de anillos, principalmente, ¿ya? Pero como Estos son las son 9... insaponificables, ¿cierto? Sí, son Perdón. insaponificables. Lo que vamos a ver a partir de ahora son los lípidos insaponificables, que no tienen ácidos grasos en su estructura. Y eso es más breve porque son menos, así que hagamos un recreo ahora. Yo tengo a las 8:30, en 10 minutos más. Perdón, son las 9:30. En 10 minutos más, a las 9:40, nos volvemos a encontrar, ¿ya? Voy a parar la grabación para que no quede esto con el recreo. Y les